Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 7, versículos 51 al 60. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El tema que vamos a estar considerando se titula Estrategias para el Valle de la Muerte. Estrategias para el Valle de la Muerte. A partir de Hechos capítulo 6, y al final de ese capítulo, Lucas registra el ministerio y la muerte de Esteban. Esteban fue uno de los 7 hombres elegidos para servir a la iglesia en Jerusalén. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Fue un hombre que Dios usó en gran manera para su honra y para su gloria. Fue un hombre que Dios usó para lograr mucho en muy poco tiempo, hermanos. Aunque Esteban era un hombre de inmenso poder espiritual, también fue un hombre que sufrió mucho a causa de su relación con Jesucristo. Los judíos no estaban contentos de que Esteban estuviese predicando y haciendo milagros entre el pueblo. Entonces convocaron a sus mentes religiosas más grandes para debatir asuntos espirituales con Esteban, pero como dice la Escritura, no pudieron superar la sabiduría y el conocimiento de las cosas de Dios. Como dice ahí el capítulo 6, versículos 8 al 10 del libro de los Hechos. Dice ahí la palabra del Señor, capítulo 6, versículos 8 al 10. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que les hablaba. Al ver que no podían superar a Esteban intelectualmente, sobornaron a hombres para que mintieran acerca de él. Dice en el versículo 11 ahí mismo: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Acusaron a Esteban de blasfemar, de tratar de socavar la ley de Dios y de hablar en contra del templo. Todo era mentira, pero era todo lo que el concilio necesitaba para escuchar y acusar a Esteban. El sumo sacerdote, según el capítulo 7, se convenció y comenzó a interrogar a Esteban. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Cuando abrieron la puerta, Esteban comenzó a predicar la palabra de Dios. Él tuvo la oportunidad de explicar y entonces comenzó a predicar.
Contó la historia de la nación judía, comenzando con el llamamiento de Abraham y terminando con el ministerio del Señor Jesucristo. A lo largo del camino, Esteban les recordó a los judíos la idolatría de la nación y cómo se volvieron a otros dioses y fueron juzgados por el Señor a causa de su infidelidad. Sin embargo, las palabras de Esteban no estaban produciendo mucha alegría en sus oyentes. De hecho, eso les lastimó mucho y les dolió el corazón. Estaban tan ofendidos que estos respetados y dignos líderes religiosos, dice el versículo 54, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Estaban molestos por la predicación de Esteban. Sin embargo, Esteban reaccionó a esa mala actitud diciéndoles que había visto a Cristo resucitado a la diestra de Dios. Ellos montaron en cólera, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon para matarlo, como dicen los versículos 55 al 60. En esta triste escena de la tragedia que rodeó la muerte del primer mártir cristiano, hay algo de ayuda para nosotros en este tiempo, hermanos. En estos versículos Esteban pasó por un lugar mencionado por David en el Salmo capítulo 23. En el versículo 4 de ese precioso Salmo, David dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ese valle ha sido interpretado de diversas maneras por muchos predicadores. Algunos dicen que se refiere a la muerte, mientras que otros sugieren que se refiere a los distintos momentos difíciles de esta vida. Yo me inclino por el segundo significado, y es el que quiero considerar hoy. La analogía de un pastor que guía sus ovejas es algo precioso. El pastor conduce a las ovejas por lugares para que puedan alimentarse, puedan beber agua y descansar con seguridad. Las conduce a lugares donde pueden crecer y estar contentas las ovejas. Pero mientras viajan de un lugar de paz y seguridad, a veces se ven obligados a pasar por lugares donde las sombras se alargan y el camino se hace complicado y sumamente peligroso. En nuestro texto bíblico, aquí en el libro de los Hechos, Esteban está pasando por un lugar así. Aunque Esteban murió ahí, pasó por ese lugar de sombras oscuras hasta llegar a la misma presencia del Señor. Me doy cuenta de que nuestras dificultades no llegan al nivel de Esteban, ¿verdad? Aunque tal vez hemos provocado el rechinido de dientes en algunos, aún así nadie nos ha lanzado una piedra con la intención de quitarnos la vida a causa de nuestro ministerio, a causa de nuestra fidelidad al Señor. Tal vez algunos han deseado que nos muramos, pero hasta la fecha, por mucho odio que se tenga, al menos a mí nadie me ha lanzado una piedra. Sin embargo, nuestros momentos en el valle de sombra de muerte son también dolorosos. Quizás no hemos recibido pedradas, pero cada uno de nosotros pasa por esos lugares y sufre. Sufre. La vida está llena de momentos así. Muchos miembros de la iglesia están pasando por momentos difíciles en este preciso momento. Enfermedades, quizás problemas financieros, discordias matrimoniales, problemas con los hijos y muchos otros asuntos que vienen contra nosotros, que nos atacan y nos producen mucho dolor. Por supuesto, la Biblia dijo que eso sería así, hermanos. Por ejemplo, en Eclesiastés, allá en el capítulo 2, en el versículo 23, el predicador escribió diciendo: porque todos sus días no son más que dolores y sus trabajos molestias, y de noche su corazón no reposa, también esto es vanidad. Esa es precisamente la vida de los hombres sobre la tierra.
En Juan capítulo 16, en el versículo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una cosa que garantiza Jesús es que en el mundo tendremos aflicción. En el libro de Job, en el capítulo 14, en el versículo 1, hablando acerca del ser humano, dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Esa es la vida del hombre. Me doy cuenta de que estos son días difíciles y lo último que necesitamos es un recordatorio de lo duro que son. Creo que podemos encontrar algo de ayuda en observar a Esteban durante su experiencia en ese valle de sombras. Aunque Esteban murió en ese valle, fue un vencedor y no una víctima, hermanos. Obtuvo su victoria al seguir ciertas estrategias en su vida, hermanos. Él fue victorioso. Usted dice: oiga, pero lo mataron. Sí, pero obtuvo la victoria porque terminó precisamente en la misma presencia de Dios. Pero él tuvo que seguir algunas estrategias para esa victoria. Esas estrategias le dieron la victoria donde otros solo podían ver derrota. Y esas mismas estrategias nos ayudan o nos van a ayudar a nosotros cuando enfrentemos nuestros propios días en el valle de sombra de muerte. Mientras el Señor nos da libertad hoy, quiero señalar algunas de las estrategias que debemos emplear en nuestras vidas para ese momento. Si llevamos a cabo esas sencillas estrategias, encontraremos la ayuda que necesitamos cuando entremos en el valle de sombra de muerte, sea que lo estemos experimentando hoy o sea que lo pasemos el día de mañana, pero de seguro vamos a estar ahí. Hoy quiero predicar sobre las estrategias en el valle de la muerte. Aprendamos de la vida y el testimonio de Esteban cómo podemos disfrutar de una victoria, sobre todo de una victoria continua, cuando llegue nuestro momento de atravesar ese valle lleno de sombras. En primer lugar, la primera estrategia se nos muestra ahí en el versículo 55 de Hechos capítulo 7. ¿Cuál es la primera estrategia? Bueno, dice el texto, versículo 55 de Hechos capítulo 7. Pero Esteban, hasta ahí. Pero Esteban, esas dos palabras, pero Esteban. Esto nos dice, hermanos, que la primera estrategia para cruzar ese valle de sombra de muerte es tener en cuenta cómo estamos viviendo. ¿Cómo estamos viviendo? La Biblia deja en claro que había una gran diferencia entre Esteban y sus atacantes. Ellos lo atacaban a él, pero él tenía su atención centrada en el Señor. Por eso les he señalado esas dos primeras palabras del versículo 55. Ahí se muestra una diferencia al decir simplemente pero Esteban. Pero Esteban. Esteban era diferente de los hombres malvados que lo rodeaban y eso refleja precisamente su forma de vivir. ¿Ya vieron ustedes el contraste? Dice la Biblia en el 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, ahí marca un contraste, una vida distinta, una vida completamente diferente a aquellos que lo querían matar. Cuando nos adentramos en una experiencia en el valle de muerte, lo primero que debemos hacer es examinar nuestro propio corazón. A veces las dificultades que estamos atravesando son provocadas por nuestras propias decisiones insensatas o porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Bueno, déjeme decirle que cuando tomamos decisiones insensatas o cuando vivimos fuera de la voluntad de Dios, el sufrimiento que eso acarrea, las tragedias que vienen con eso, simplemente son castigos. ¿Dios castiga? Sí, Dios castiga. Dios azota.
El Señor azota ¿a quién? A todo el que recibe por hijo. Entonces, cuando estamos en un valle de sombra de muerte por malas decisiones o porque estamos fuera de la voluntad de Dios, entonces eso es un castigo y debemos saber que Dios usará todos los métodos que necesite para llamar nuestra atención. Hablará tan fuerte como sea necesario. Y es que a veces no queremos hacer caso, hermanos. Somos tan tercos, somos como mulas que no queremos movernos y no queremos hacer caso a la voluntad de Dios. Dios nos dice, por ahí no es por acá, y no hacemos caso. Decimos, no, esto es lo que me gusta a mí, aquí estoy contento, aquí voy a encontrar la felicidad, este es el camino correcto, y entonces Dios tiene que hablar fuerte para que escuchemos. ¿Y cómo vamos a escuchar? Con un azote. Solamente con un azote, ¿verdad? Como los niños que no hacen caso. ¿Qué hace usted cuando el niño no hace caso? Este tarudo, terco. Entonces va un golpe, ¿verdad? Va y le da un coscorrono, va y le da un golpe y dice que no entiende, pues. Dios tiene que hacer eso a veces. A veces no queremos hacer caso sino hasta que nuestros campos de cebada son quemados. Tal como le pasó a Joab cuando ignoró el llamamiento de Absalón, allá en 2 Samuel capítulo 14, versículos 28 al 33, Absalón le dijo, ve, dile a Joab que venga, y va el siervo y le dice, Joab, te habla mi señor, no hace caso. Y entonces Absalón dice, ve otra vez, y van otra vez, y Joab no hace caso, hermanos. Y entonces dice Absalón, ¿sabes qué? ¿Dónde tiene sus cosechas este Joab? Ah, pues ahí están cerquitas. Ve y préndeles fuego. Y va el siervo y les prende fuego, hermano. Le quema toda la cosecha. Y entonces ahora sí viene Joab con Absalón. Dice, ¿por qué me han quemado mi cosecha? Y Absalón le dice, porque te estoy hable y no haces caso. Y a veces somos así, hermanos. Dios nos habla y nos reprende a través de diversos medios. Y no queremos hacer caso. Nos importan 3 cacahuates lo que Dios diga. Dios tiene que quemar entonces nuestra cosecha. Dios tiene que azotarnos a veces para que hagamos caso. Así que cuando estemos pasando por una situación difícil, por un valle de sombra de muerte, entonces medite en su corazón. ¿Está ahí por necio? ¿Está ahí por causa de su mala decisión? ¿Está ahí por causa de su pecado? Piensa en eso la próxima vez que esté sufriendo. La próxima vez que esté en medio de un hospital. La próxima vez que tenga una mala noticia. La próxima vez que haya amargura en su corazón. La próxima vez que no esté disfrutando de la vida. Piensa en eso. ¿Por qué he llegado aquí? Medite si es por culpa suya. Medite si es porque Dios le está llamando. Con ese dolor Dios le está llamando. Dios le llama porque Dios azota, reprende, precisamente para que no nos extraviemos, para que no nos perdamos. Como ovejas perdidas queremos salir corriendo, ¿verdad? Queremos huir del rebaño y entonces el pastor tiene que lanzarnos una pedrada, nos tiene que lanzar un perro para que nos haga volver, nos tiene que asustar, nos tiene que dar un varazo para que entremos al camino. Gracias a Dios que hace eso, hermanos. Otras veces las dificultades llegan no porque somos infieles, sino porque somos fieles al Señor. Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas y lo hace conforme a sus propios propósitos. Dios hace eso ¿para qué? Si no estoy siendo infiel, si no he tomado una mala decisión, si estoy en consideración de lo que Dios dice, ¿por qué Dios está permitiendo que una sombra de muerte caiga sobre mi vida? Bueno, porque Él tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Quiere que crezcamos. Quiere que maduremos y nos hagamos más como Jesús. Ahora, independientemente de la razón por la que ha llegado la adversidad, sea que porque somos infieles, o sea porque Dios quiere madurarnos y que crezcamos, cada cristiano debe estar seguro de que entre él y la gente del mundo hay diferencia. Hay un contraste. ¿Me explico?
Sea que me está yendo mal por pecador, o sea que me está yendo mal porque Dios quiere que crezca, de lo que debo estar seguro es que tengo que ser diferente a la gente. Tiene que haber una diferencia de vida. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Cada cristiano debe asegurarse de que dos cosas sean ciertas con respecto a su persona. En primer lugar, necesita estar seguro de que estamos sufriendo por las razones correctas. Que no estoy sufriendo por causa de mi infidelidad, que no estoy sufriendo a causa de mi insensatez. Y en segundo lugar, necesito estar seguro de reaccionar a esa dificultad de manera correcta. Dice Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 2, Santiago capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, ahí va la reacción correcta, hermanos. Ahí va la reacción correcta en Santiago 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Ven? La reacción correcta es sumo gozo. Gozo en extremo. Si yo estoy seguro que esta situación no es por causa de mi pecado, si yo estoy seguro que estoy perseverando fielmente al Señor y a pesar de eso, una sombra de muerte ha caído sobre mi vida, bueno, ahora tengo que cuidar mi reacción. En lugar de responder con enojo y con ira, en lugar de alejarme de Dios por causa del sufrimiento, del padecimiento que estoy teniendo, en lugar de blasfemar o en lugar de quejarme, lo que tengo que hacer es tener sumo gozo. Sumo gozo, hermanos. ¿Por qué? Porque sé que Dios está trabajando. Muchos de nosotros queremos, no sé, algo más real con Dios, no algo más tangible con Dios. Bueno, déjeme decirle que cuando está el valle de sombra, de muerte ahí, cuando está la aflicción ahí, es cuando Dios está trabajando con usted. Es cuando Dios tiene más contacto con usted, dice ahí la Biblia. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Ven? Dios está trabajando, así como el pintor está trazando, ¿verdad? Así como el escultor está golpeando el objeto para producir algo hermoso, así Dios está trabajando con nosotros en ese momento. No hay razón para blasfemar, no hay razón para llorar, no hay razón para desanimarse. Hay razón suficiente para tener sumo gozo cuando estemos pasando por ese valle. Cuando llegue la adversidad y los vientos fríos empiezan a soplar en su vida, entonces tómese un tiempo para examinar su corazón. Sea consciente de cómo está viviendo delante de Dios. Si está ahí por su infidelidad, arrepiéntase. Persevere. Y si está ahí por su fidelidad, entonces gócese, porque el Señor quiere que usted crezca más. La segunda estrategia la encontramos en el versículo 55 de Hechos capítulo 7. Dice el texto, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Interesante. La segunda estrategia es tener en cuenta quién dirige nuestra vida. Estoy en medio del valle de la sombra de muerte. Bueno, debo considerar quién está dirigiendo mi vida. Dice ahí el versículo 55 que Esteban era lleno del Espíritu Santo. En ese momento, Esteban estaba exactamente donde Dios quería que estuviese, hermanos. Dios había prometido que Esteban llegase a ese mismo lugar en ese momento. Y precisamente por las cosas que le estaban sucediendo, Dios lo permite. Porque Dios pudo haber intervenido, ¿no? ¿Cómo sacó a Pedro de la cárcel? Pero aquí Dios permite. Dios permite eso.
No tiene sentido desde nuestra perspectiva. Uno podría decir, bueno, pero ¿por qué Dios permite semejante salvajada? ¿Por qué Dios permite eso? Bueno, la idea es que Dios recibió gloria de esa horrible muerte de Esteban. Él fue glorificado. Y Esteban llegó a donde llegó porque estaba siguiendo la guía de Dios, estaba siguiendo la guía del Espíritu Santo. En otras palabras, todo lo que sucedió fue la voluntad de Dios para la vida de Esteban. Cuando nos encontramos en el valle de sombra de muerte, debemos tomarnos el tiempo para pensar quién está dirigiendo nuestras vidas. ¿Hemos llegado hasta donde hemos llegado porque estamos siguiendo la dirección de Dios o porque estamos siguiendo nuestra propia dirección? Una persona que está ahora mismo internada en el hospital por cirrosis hepática debe pensar muy bien por qué ha llegado ahí, qué es lo que ha estado siguiendo. ¿Ha estado siguiendo la voluntad de Dios o ha estado ahí siguiendo su propia voluntad? Cuando somos nosotros quienes guiamos, hermanos, siempre nos encontraremos en serios problemas y sin ninguna ayuda a la vista. Cuando Él nos guía, entonces Él nos guiará a los lugares perfectos de la vida. Nos conducirá a lugares donde podemos aprender más acerca de Él. A lugares donde podemos experimentar su asombrosa gracia. A lugares donde podemos crecer en nuestra relación con Dios y en nuestra fe. A veces el Señor nos llevará a lugares en la vida que para nosotros no tienen ningún sentido. Miremos a nuestro alrededor y cuando lo hagamos, cuando estemos mirando ahí, nos preguntaremos qué es lo que está haciendo el Señor. ¿Qué está haciendo Dios? Porque no entiendo esto. Pero si Él nos ha estado guiando, entonces tengamos por seguro que aunque no entendamos el momento, que aunque no entendamos la circunstancia, aunque no comprendamos el lugar, el hecho es que Él nos ha llevado al lugar adecuado, al perfecto lugar, a donde debemos estar, a donde nos conviene estar. El Señor dirige los pasos de los justos, dice la Biblia en el Salmo 37, 23. El Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida, dice la Nueva Traducción Viviente. Él nos llevará a un lugar de bendición y crecimiento espiritual, como dijo Job, allá en Job capítulo 23 en el versículo 10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Es cierto que el camino por donde fue llevado Job fue un camino muy duro, hermanos. Pero si somos llevados a lugares semejantes, será porque nuestra fe debe ser sometida a prueba. Y así, cuando nuestra fe sea sometida a prueba, va a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, como dijo Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 7. Nuestro deber en la vida es rendirnos a Él y permitirle que nos guíe donde Él quiere que estemos, aun cuando no nos guste el destino. Esa fue la determinación del apóstol Pablo cuando dijo en Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De hecho, ese es el mandato para cada uno de nosotros, para cada cristiano. La Biblia dice en Romanos capítulo 6 en el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Debemos dejar guiarnos por Dios. Debemos dejarnos guiar por su palabra. Cuando entremos en ese valle de muerte,
examinemos nuestro corazón para estar conscientes de quién está guiando nuestro camino. La siguiente estrategia está en los versículos 55 y 56 de Hechos capítulo 7. Dice la Biblia: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. La estrategia aquí es evidente. Hay que tener en cuenta dónde o a dónde estamos mirando. ¿A dónde estamos mirando? Mientras los líderes judíos atacan a Esteban, él tiene la mirada puesta en otro lugar. ¿Verdad? Es lo que dice ahí. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos ¿dónde? En otro país. Puestos los ojos en el cielo. Esteban contempla la gloria de Dios y ve al Cristo resucitado a la diestra de Dios en el cielo. Tremenda visión es esa. Tremenda visión. Mientras lo van a matar, él voltea al cielo y ve a Cristo. Mis hermanos, solamente las personas que son diferentes, porque son de Cristo, solamente ese tipo de personas son las que entienden algunas cosas gracias al liderazgo del Espíritu Santo. Personas que viven bajo el liderazgo del Señor ven cosas que la otra gente no pueden ver. ¿Quién vio? Esteban. Vio algo que los otros no podían ver. Los otros quizás volteaban al cielo, pero no veían nada, veían solamente nubes, pero Esteban vio algo que los demás no podían ver. Solamente una persona guiada por el Espíritu Santo, sometida a la guía de Dios, puede ver lo que los demás no pueden ver y puede entender lo que los demás no pueden entender. Ahí está Esteban. Están deseando su muerte y lo van a apedrear hasta matarlo. Él sabe que nunca volverá a ver a su familia, nunca más predicará, ni será usado para hacer otro milagro. Su vida terrenal ha terminado y él lo sabe. Él sabe mientras los ve juntando piedras. Él sabe que hasta ahí llegó su tiempo. Él sabe que ya no habrá más historia para él. Se acabó. Él sabe eso. ¿Y entonces qué hace? Él no está mirando el problema, hermanos. Él no se enfoca en el problema y cómo salir de él. Él no está enfocado en eso. ¿Qué es lo que hace? Él está mirando al cielo. ¿Ven? Él voltea al cielo. Él está mirando al Señor. Él sabe que pueden abusar de él todo lo que quieran. Él sabe que pueden matarlo de una manera ruin y miserable y dramática. Pero en poco tiempo estará en la presencia del Señor. Y eso es mucho mejor. Ya lo dijo Pablo, que estar con Cristo es ¿qué? Es muchísimo mejor. Esteban nos enseña una valiosa lección en estos versículos. Podemos pasar nuestra vida concentrados en los problemas o podemos pasar nuestro tiempo concentrados en aquel que resuelve los problemas. Podemos mirar lo que está mal o podemos mirar a aquel que puede arreglarlo. Podemos fijar nuestra mirada en nuestra situación o podemos fijarla en aquel que determina cómo terminan las situaciones. ¿Dónde está mirando? El valle de sombra ya está sobre nosotros. Ya estamos ahí. La sombra oscura y mortal ya está ahí sobre nosotros. Ahora, ¿dónde estamos mirando? Podemos mirar todo lo que queramos, pero nuestra ayuda vendrá cuando aprendamos a mirar más allá de las cosas que podemos ver y pongamos nuestros ojos en el único que puede auxiliarnos. Lo que usted cree que puede ver en realidad no importa. Eso no importa.
Lo que importa es lo que no puede ver, hermano. Eso es lo que importa. Nosotros estamos enfocados en lo que vemos, pensamos que es lo más importante, pero no. Lo más importante es lo que no podemos ver. Eso es lo más importante. Dios está llevando a cabo un plan eterno y nos ha hecho parte de él. Eso es lo que importa. Nuestro deber es mirarlo a él y seguir adelante para su gloria. Necesitamos darnos cuenta de que esta vida, con todo su dolor y tristeza, no es más que una sombra que pasará pronto, hermanos. La sombra no va a durar para siempre. Las únicas cosas que son reales son las que nos esperan al otro lado. Son las que nos esperan del otro lado. Esas cosas son reales. Todo lo de aquí es pasajero. Todo lo de aquí es temporal. Todo lo de aquí es vanidad y aflicción de espíritu. Pero las cosas que están del otro lado son eternas y son las que realmente importan. Mis hermanos, nuestro hogar está ahí, del otro lado. Ahí es donde vivimos. Ahí es donde está nuestra patria. De ahí somos, del cielo, hermanos. De ahí somos. Ahora solamente podemos imaginarlo. Ahorita estamos vivos y solamente podemos darnos una idea de eso. Pero aunque ahora solo podemos imaginarlo, es sumamente real, es muy real. No lo puedo ver, no lo puedo tocar, no lo puedo leer. Mis sentidos no pueden percibirlo porque están atados a este ambiente físico. Pero es muy real, hermanos, aunque no lo podamos ver, es muy real. Nuestra gloria y nuestra recompensa están justo ahí delante de nosotros. No podemos verlas, pero aún así son reales. Hay que seguir marchando entonces, hay que seguir con la mirada puesta ahí mismo. Mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Un día saldremos de la sombra de esta vida y estaremos en su presencia en la gloria. ¿Qué día será ese, no? Grandioso. Por eso hay que mantener nuestro enfoque celestial, hermanos. Nuestro enfoque debe ser celestial. Ahí tenemos que poner nuestra vista. ¿Qué estamos mirando? Ahora, otra cosa interesante aquí es que cuando Esteban ve a Jesús, dice ahí el pasaje, en el versículo 56, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Verdad? Eso es lo que dice la Reina Valera 60. Pero cuando yo consulto este pasaje en la Nueva Biblia de las Américas o en la Nueva Biblia al Día o en otras versiones, la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, o la Palabra de Dios para Todos, dice de manera distinta. El pasaje dice, por ejemplo, en la Biblia de las Américas, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie. De pie. Eso no dice acá. Acá dice nada más, veo al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pero en las otras versiones dice, veo al Hijo del Hombre de pie. Cuando Esteban voltea y mira, ve al Cristo a la diestra de Dios, pero lo ve de pie. Lo ve parado, hermanos. Está parado Jesús, está de pie. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque también la Biblia dice que cuando Jesús ascendió al cielo, ¿qué hizo? ¿Se quedó parado? No, la Biblia dice que cuando ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios. Se sentó. Se lo dice Colosenses capítulo 3 versículo 1 y Hebreos capítulo 10 versículo 12 y el capítulo 12 versículo 2. Cuando Él asciende, Él se sienta. Pero cuando está aquí, en Hechos capítulo 7, cuando lo ve Esteban, lo ve de pie. Y eso es interesante. A Esteban se le concede el gran honor de ver al Señor puesto de pie allá en el cielo. Pablo y el escritor de Hebreos nos habían dicho que estaba sentado, pero Esteban lo ve de pie.
Y esto me hace pues me da una pregunta, ¿verdad? Me surge una pregunta en mi cabeza inmediatamente. ¿Por qué el Señor está de pie? ¿Y por qué está de pie precisamente aquí en este momento? Cuando ascendió, subió al cielo y se sentó. Pero aquí está de pie. ¿Por qué? ¿Por qué en este momento está de pie? Algunos sugieren que Jesús está de pie para indicar que está listo para actuar, que ve lo que está sucediendo a su siervo y se siente impulsado a hacer algo al respecto. Bueno, el único problema que yo tengo con esa interpretación es que Jesús no hace nada. Lo único que hace es que se pone de pie, según la Nueva Versión Internacional, según la Palabra de Dios para Todos, según la Biblia de las Américas. ¿Qué hace Jesús? Se pone de pie, eso es todo. Está de pie. Así que no es que Jesús se paró para actuar, simplemente se puso de pie. Él no hizo nada, se puso de pie. Dejó que apedrearan a Esteban. Se quedó de pie mientras su siervo estaba sufriendo una muerte lenta. Entonces, ¿para qué se pone de pie? Bueno, mis hermanos, Jesús es el Rey de Reyes. Ningún rey sobre la tierra se pondría de pie en presencia de un súbdito. Jamás sucede eso. Nunca sucede eso. Pero el Rey Jesús, cuando ve el sufrimiento de su siervo, se pone de pie para mostrar su preocupación por las dificultades que enfrenta Esteban. Yo creo que se pone de pie más bien para decirle: estoy contigo. Yo estoy contigo, no estás solo ahí. Se pone de pie, ¿para qué? Para dar la bienvenida al primer mártir de la iglesia. Se pone de pie por Esteban, porque Esteban también se ha mantenido firme por Jesucristo hasta la muerte. Esteban fue fiel hasta la muerte. Mis hermanos, un día esta vida va a terminar y estaremos en la presencia del Señor también. Sinceramente, yo no espero que Él se ponga de pie cuando me vea. Yo sí espero inclinarme ante Él para rendirle mi adoración y arrojar mi corona hacia Él. Y quiero escuchar que Él diga: bien, buen siervo y fiel. Eso es lo que su posición le comunica a Esteban. Eso es exactamente lo que le está diciendo Esteban. Jesús está diciendo: bien hecho. Es hora de que vengas conmigo. Yo estoy contigo. Entonces, cuando lleguen los momentos difíciles, hermanos, tómese un momento para reflexionar y estar consciente hacia dónde dirige su mirada para buscar auxilio y protección. ¿Hacia dónde está viendo? ¿Tiene su confianza puesta en los médicos? ¿Tiene su confianza puesta en los medicamentos? ¿Tiene su confianza puesta en un vecino, en un amigo, en un familiar, en sus padres, en sus hijos? Yo mejor le invito a que voltee al cielo, como Esteban. Finalmente, versículos 58 y 60. Dice la Escritura: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La última estrategia, hermanos, que debemos tomar cuando estemos pasando por el valle de sombra de muerte es tener en cuenta hacia quién nos estamos inclinando. Arrestaron a Esteban fuera de la ciudad y comenzaron a arrojarle piedras. Y así lo hicieron hasta que murió. Pero mientras las piedras caían sobre su cuerpo, desgarrando la piel, lastimando los músculos y quebrando sus huesos, Esteban invocó a Dios y encomendó su espíritu al Señor.
puso su carga en las manos del Señor, al igual que Jesús. Lo mismo que hizo Jesús, invocó al Padre y pidió por misericordia para sus ejecutores. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. En los últimos momentos de la vida de Esteban podemos vislumbrar a un hombre que todavía se apoya en el Señor hasta las últimas consecuencias. Él sigue apoyado en Cristo. Por eso, cuando las dificultades de la vida se acumulen sobre nosotros, podemos aprender una lección de Esteban. Aprender a dar un par de pasos sencillos nos va a ayudar para que nuestro camino por ese valle sombrío sea mucho mejor. El primer paso es aprender a invocar a Dios en cada situación. Eso es lo primero que hay que aprender. Hay que aprender a invocar a Dios en cada situación. Dios ya nos ha dado esa confianza. Él dijo allá en Jeremías capítulo 33 en el versículo 3, clama a mí y yo te responderé. Podemos confiar en que Él escuchará nuestra súplica. El segundo paso es aprender a entregar nuestras cargas al Señor. Hay que entregar nuestras cargas a Él. Usted puede confiar en que Él hará lo correcto en cada situación. Pero no somos orgullosos o no hemos aprendido eso. Queremos nosotros arreglar las cosas. Queremos que otros nos las ayuden, que nos las arreglen, que nos las reparen. No, hermanos, es mejor aprender a entregar nuestras cargas, pero a veces no queremos porque no nos va a gustar o no nos gusta mucho lo que Dios pudiera hacer con ellas. Alguien podría decir, no, es que si yo le pongo mi vida al Señor me la va a quitar. Y es lo que no quiero. O es que si la pongo al Señor me va a llevar para este rumbo, yo no quiero ir para ese rumbo, yo quiero ir para acá. Por eso mucha gente no ha aprendido a depositar sus cargas en Cristo. Pero si usted quiere pasar por ese valle de sombra de muerte, usted necesita aprender eso, aprender a invocar y aprender a entregar sus cargas al Señor. Cuando entremos en ese valle, recordemos lo que dice Isaías capítulo 41 en el versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hagamos un balance en nuestra vida y seamos conscientes en qué nos estamos apoyando, hermanos. Si nos estamos apoyando en algo o alguien que no sea Él, seguramente vamos a fracasar, seguramente vamos a caer, seguramente vamos a ser decepcionados. Pero si nos apoyamos en Él, entonces nunca seremos decepcionados independientemente del fin que tenga ese camino. Me gustaría poder decirles que esta historia terminó diciéndonos que Esteban se levantó de entre las piedras. Imagínense, ¿no? Hubiera sido algo tremendo que lo apedrearon y él se levantó de entre las piedras y siguió viviendo. Siguió predicando la palabra, regresó con su familia. Me gustaría decirles que él vivió para predicar otro día más, pero no fue así. Eso no fue lo que sucedió. Esteban murió ese día y ya no pudo ver más a su familia, pero regresó con el Señor. Eso nos hace recordar una verdad que haríamos bien en tener presente. No todo el mundo sale vivo del valle de la sombra, hermanos. No todo el mundo sale vivo de ahí. Algunos se liberan y otros no. De cualquier manera, sea que seamos liberados de ese valle de sombra de muerte o sea que no, Dios obra su voluntad perfecta en nuestra vida. Lo que pase, lo que suceda, como dijeron los 3 jóvenes hebreos, si Dios nos libra del horno de fuego o no, aún así no nos inclinaremos ante la imagen. Ellos sabían que Dios podía librarlos, pero también sabían que si Dios en su soberana voluntad quería que ellos murieran ahí en ese horno, así iba a suceder
y Dios iba a ser glorificado. No importa el resultado. Cualquier resultado es bueno. Cualquier resultado es mejor siempre y cuando sea lo que Dios quiso, hermanos. Entendamos eso. Cualquier resultado, si es lo que Dios quiso, eso es lo mejor. Cualquier otro es un error. Cualquier otro resultado va a ser un error. Dios obra su perfecta voluntad en la vida de sus hijos. Nuestro deber es someternos a Él y confiar en que Él va a hacer lo correcto. Por eso no todos van a pasar con vida por ese valle. Cuando entremos en el valle de la muerte, debemos estar preparados para morir ahí. ¿Ya usted está listo? ¿Ya está listo? Podemos esperar la liberación y esa llegará si Dios quiere. Debemos llegar al punto en que simplemente pongamos nuestras vidas en sus manos y confiemos en Él, ya sea que salgamos del valle o ya sea que nos quedemos ahí y muramos en el proceso. Así que la pregunta es, ¿estamos viviendo una experiencia similar a la de ese valle de sombra de muerte hoy? ¿Alguien está pasando por esa sombra mortal? Ya sea que la haya vivido o que la vaya a vivir pronto o que la esté viviendo ahora, quiero desafiarles a que examinen su vida ahora mismo. Sea consciente de cómo está viviendo. Sea consciente de quién está al mando en su vida. Sea consciente hacia dónde está mirando. Sea consciente hacia dónde o hacia quién está inclinado. Hay ayuda para nosotros cuando empleamos estas estrategias adecuadas precisamente para pasar por el valle de sombra de muerte. Dios les bendiga mucho, hermanos. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905. Todos serán bienvenidos. De salud, solo en Él.